La visita del Papa Francisco a América Latina se encuentra de gira, como muchos saben, por varios países, incluyendo Ecuador, Bolivia, Paraguay. Ha sido básicamente un festival de titulares en la visita del Papa, donde su agenda en principio refleja la preocupación de este Papa por la pobreza, por el medio ambiente, por la desigualdad y por las culturas indígenas. Pero llamó la atención mucho en una reunión a la cual asistió de movimientos populares en todo el mundo, que se llevó a cabo en Bolivia, las palabras de perdón por las ofensas de la Iglesia, dijo concretamente, por los crímenes contra pueblos originarios durante la conquista de América. Pidió disculpas también por la complicidad de la Iglesia en la opresión de América Latina de la época colonial. ¿Qué lectura le da usted a ese discurso del Papa? Es un discurso, a ver, no es el primer Papa que pide perdón, ha habido Benedicto XVI, ya lo pidió en 2007, y también el Papa Juan Pablo II, pero es más la forma, y yo creo que es lo que transmite, es la personalidad de un Papa que ha sabido quitar ese distanciamiento que produce todo el protocolo del Vaticano y acercarse. El Papa Francisco es un Papa latinoamericano, es decir, hasta cuando pide perdón sabe de lo que está hablando, ha vivido toda su vida prácticamente en América Latina, y es una muestra más de la sencillez, y la sinceridad de la cercanía. Yo creo que sus palabras han calado mucho más, no solo porque son unas palabras muy sinceras, sino porque son unas palabras además muy sencillas, más que todas las otras veces que cualquier papa ha pedido perdón en América Latina. Jaime Hernández. Pues fíjate que yo francamente encuentro que estas palabras, disculpas, yo creo que es importante mencionar el contexto. Estamos hablando de Bolivia, un país con una mayoría de población indígena, y estamos hablando también, que lo dijo ante un presidente como Evo Morales, que si algo se ha distinguido del presidente Morales es por ser un anticolonialista rabioso. Y en este sentido yo encuentro un poco pasado de moda no solamente la posición de Evo Morales, sino también un poco tardío este perdón. Pero yo entiendo que era el momento coyuntural para pedir perdón. Ya lo había, como dice Silvia, ya habían otros papas antes que pidió perdón, pero digamos que era parte del ritual obligado, ¿no? Para quedar en buenos términos, para que los bolivianos le aplaudieran, para que Evo Morales le aplaudiera, y solamente lo veo así, como un perdón de carácter coyuntural, un poco a destiempo, para responder este carácter anticolonial de Evo Morales. Juan Carlos Hidalgo, el propio Evo Morales, también dio titulares y dio la vuelta al mundo el regalo que le hizo al Papa, que fue básicamente la imagen de un Cristo crucificado sobre la hoz y el martillo, el símbolo por excelencia del comunismo. Recordemos que fue el propio Marx que dijo que la religión era el opio del pueblo. Fue un regalo contradictorio, desatinado, fue un error por parte de Evo Morales darle ese regalo al Papa, que por lo demás se le vio bastante confundido, un poco disgustado. Se le vio confundido, alguna gente dice que se le vio molesto. Yo vi la cara, parece más curioso la cara que tiene el Papa. Hay que ver que el socialismo en América Latina, principalmente en esta versión del socialismo del siglo XXI, ha incorporado elementos religiosos poderosísimos. En Nicaragua, Daniel Ortega habla de una república socialista, cristiana y solidaria. En Venezuela, hemos visto cómo a Chávez se le ha ungido básicamente como un santo. Incluso hay un Padre Nuestro ya modificado para la versión bolivariana. Así que los populistas latinoamericanos de izquierda han incorporado fuertes elementos de la religión, han cooptado el cristianismo para su causa empobrecedora. Y creo que el Papa se ha prestado totalmente para esto. Hemos visto los discursos, incluyendo el de ayer, y no me refiero a la parte de disculpa sobre los crímenes de la Iglesia en la conquista, que nunca está de más que la Iglesia repita este perdón, pero me refiero al resto del discurso, y aquí lo tengo, en donde el Papa habla en contra de la globalización, habla en contra de las corporaciones, de las prestamistas, de los tratados de libre comercio, habla en contra de la concentración monopólica de los medios de comunicación. O sea, esto es un discurso sacado de las páginas de las venas abiertas de América Latina. No es casualidad, por ejemplo, que en Ecuador, donde también fue invitado por un presidente populista, el Papa se vio obligado a decirle al presidente Correa: agradezco sus consonancias, pero tal vez me ha citado demasiado. Pero claramente todas las declaraciones del Papa en materia económica son declaraciones que caen como anillo al dedo a los populistas de izquierda de la región. Pero si me permites, yo encuentro de mayor utilidad este discurso del Papa contra la exclusión social y el control la concentración del capital,
que la disculpa por todos los pecados pasados de la Iglesia. Lo encuentro francamente más útil este último, porque yo creo que el Papa, francamente, sí ha entendido. De hecho, este discurso contra la exclusión social ha encontrado eco y resonancia en el propio Congreso de Estados Unidos, donde demócratas, ahora que venga el Papa de Estados Unidos, van a decir, oye, tenemos que revisar este discurso, porque aquí mismo toda la gente está revisando este discurso, y a mí se me hace mucho más útil y más interesante este tipo de discurso que las disculpas por las ofensas de la Iglesia. Además que, perdón, no es un discurso exclusivo de... O sea, está bien que un discurso, quizá se pueden entender quizá algunas cosas de izquierda, pero yo no creo que el Papa tampoco sea, al fin y al cabo es el Papa, es el representante del Vaticano, un jefe de Estado, es decir, bueno, que sea, tampoco está mal que haya un Papa un poco más progresista por una vez, primero, y que tenga unas preocupaciones que son de una región también, es decir, el Papa de una región y una gran parte de la población, el mundo católico en gran parte, hay muchos en países con problemas de desarrollo económicos, y también yo creo que es hora de que un Papa aluda a problemas que son terrenales. Yo creo, y que no está nada mal que un Papa quite parte, o sea, no haga suyo un discurso que no sea solo de un eventual populismo, es un discurso social, no tiene que por ser cooptado, capturado por solo unos determinados líderes. Yo creo que es muy interesante que una persona, yo no soy creyente, y bueno, me hace gracia que cuando dijo Raúl Castro hasta me va a hacer plantear irme a la iglesia, es decir, es un papa que es, para mí el milagro de este papa es que es un milagro, es un papa de hasta los no creyentes, es un papa que está convenciendo a mucha gente, y creo que eso era una cosa que necesitaba mucho esta iglesia. Juan Carlos, usted mismo dijo hace varias semanas en este programa que el papa era un papa peronista, justamente ese es el título de una columna de Michael Reed en The Economist, la columna Bello, donde habla de América Latina. Este papa preocupado por la desigualdad, ¿es algo que es natural y lógico y debe esperarse de la iglesia, o es que es directamente un papa anticapitalista? Yo no tengo ningún problema con un papa que se preocupe por los pobres, que se preocupe por la desigualdad. Son temas que todos tenemos que preocuparnos, son temas muy presentes en América Latina, en África, en el Asia, etcétera. El problema es que la retórica del Papa va conduciendo a una ideología, y no me digan que no, porque cuando se habla en contra de tratados de libre comercio, cuando se habla del dinero como el estiércol del diablo, cuando se habla en contra de la concentración monopólica de los medios de comunicación, que sabemos la agenda que está detrás de ese tipo de discursos, una agenda contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, está el Papa dándole una bendición, básicamente literal, a una ideología que lo que ha hecho ha sido empobrecer a la gente. Lo que hemos visto, el fracaso del socialismo en América Latina, ha sido muy evidente, el empobrecimiento masivo de gentes en el África, en el Asia, con los regímenes que han abrazado y han hecho suya la ideología que el Papa está abrazando con este tipo de discursos. Yo no creo que la intención del Papa sea abonar con este tipo de retórica que a ti te parece un poco pasada hacia la derecha, que esa sea la intención del Papa. Yo creo que más bien la intención del Papa es sintonizar, como decía Silvia, tú no puedes estar desconectado de una realidad tan calamitosa como la que se vive en América Latina, con elevadísimos índices de desempleo, con bajo crecimiento, con jóvenes que no tienen salida. Yo creo que si el Papa no conecta con eso, dime tú con qué va a conectar.